Buenas noches, amigas y amigos. A continuación, hablaremos de un tema sumamente polémico, sumamente controversial, y ustedes verán el porqué. Las víctimas de secuestro, violación o maltrato pueden llegar a sufrir algunos episodios postraumáticos como el denominado síndrome de Estocolmo. Se trata de un trastorno mental transitorio que provoca una reacción psicológica empática, entre comillas, claro está, y de complicidad con la persona agresora, llegando incluso a ser un obstáculo en la operativa de liberación. O en otras palabras, el síndrome de Estocolmo es una respuesta psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla un fuerte vínculo afectivo. El 23 de agosto de 1973, el Banco de Crédito de Estocolmo fue asaltado por un solo hombre, Jan Erik Olsson. Según se cuenta, el atracador tomó 4 rehenes y los amenazó de muerte durante todo el atraco para conseguir su propósito. Sin embargo, lo sorprendente del asunto fue que los rehenes impidieron a toda costa la captura de su secuestrador, posicionándose en contra de los agentes. Así fue como el psiquiatra asesor de la policía sueca acuñó dicho término. Claro está, cabe resaltar el caso específico de entre todas las víctimas, el de una cajera. Tenemos que señalar en este caso que Sandor Ferenczi había denominado a este mecanismo de defensa mental con el término entrecomillado, identificación con el agresor, considerándose este como un vínculo que se crea cuando una persona se encuentra impotente frente a su agresor en una situación donde su vida corre riesgo, corre muchísimo peligro. Y ya que se hizo permeable la existencia de un mecanismo de supervivencia en el que se crea, claro está, dentro de la mente de la víctima de maltrato, ya que sigue un patrón de convivencia con la repetida violencia que su agresor, en este caso, ha ejercido sobre la misma víctima. Fue así como se bautizó a este proceso que se da en la mente de la víctima. Y cabe resaltar que también se le ha llamado síndrome de Estocolmo doméstico al proceso mental que sufre una persona víctima de maltrato por parte de su pareja sentimental. El síndrome viene determinado por una serie de cambios y adaptaciones que se dan a través de un proceso formado por 4 fases a nivel psicológico en la víctima de maltrato por parte de la persona agresora. Estas 4 fases, a manera de resumen, son las siguientes. Fase 1, desencadenante. Los primeros malos tratos rompen el sentimiento de seguridad y la confianza que la víctima tiene depositada en su pareja, por ejemplo, o en la persona que está empezando a transformarse en agresora. Es allí cuando se produce entonces desorientación, pérdida de referentes e incluso depresión. Fase 2. Reorientación. La víctima busca nuevos referentes, pero su aislamiento es cada vez mayor. Normalmente a estas alturas se encuentra prácticamente sola, con el exclusivo apoyo de la familia y, si ésta tiene suerte, con alguno que otro amigo. Y la víctima no tiene con qué comparar o con quién estar cuando se siente totalmente aislada, como en una especie de burbuja de cristal. Fase 3. Afrontamiento. La víctima percibe la realidad de forma desvirtuada, se autoinculpa de la situación y entra en un estado de indefensión y resistencia pasiva.
la persona agresora la hace sentir culpable. Por lo tanto, la víctima entra en una fase de afrontamiento donde asume el modelo mental de su persona agresora, tratando de manejar la situación traumática. Y por último, fase 4, adaptación. Es en este punto cuando la víctima proyecta la culpa hacia otros, hacia el exterior. Y el síndrome de Estocolmo doméstico, en específico, se consolida a través de un proceso de identificación con el agresor. Una vez explicado a muy grandes rasgos este proceso mental, les expondremos algunos casos en los cuales se manifestó de forma sumamente impactante el síndrome de Estocolmo. Natasha Kampusch era una joven de Australia que fue secuestrada con 10 años al salir del colegio. Se le secuestró haciéndola subir a la furgoneta de la persona agresora. La policía la buscó, pero nunca la encontró. E incluso un político había acusado a la familia de la víctima de haber participado en dicho secuestro, pero con el tiempo se había demostrado que no. Sin embargo, un día se supo que la persona secuestradora la había encerrado en un sótano por más de 8 años, hasta que un día consiguió escapar cuando estaba limpiando el coche del agresor, y fue cuando ella se acercó a la policía. Pero lo curioso del asunto es que se había desarrollado un vínculo tan fuerte entre ella y su secuestrador que cuando el agresor se enteró de la huida se suicidó. Y ella lo pasó realmente mal al enterarse de la noticia, y cabe resaltar que ella defendía el argumento de que jamás fue una víctima. Removiendo a toda la ciudad en el año 2000, Elizabeth pudo ser encontrada hace pocos años para ser devuelta con su familia. Según lo poco que se sabe de este asunto, todo comenzó cuando ella tenía 14 años y Brian David Mitchell, el secuestrador, tuvo la gran idea de raptarla de su hogar en Salt Lake City, Utah. Elizabeth relata que Ryan la mantuvo en una caminata durante horas sin rumbo alguno hasta llegar a un campamento lejano donde se encontraba la cómplice del secuestro de nombre Wanda Barcé, que era la esposa de Ryan, quien la obligó a despojarse de toda su ropa. Y todas estas acciones eran con motivo de realizar un matrimonio ficticio, claro está, entre Brian y Elizabeth, donde le daría la potestad de abusar de ella sin problemas espirituales. Durante 9 meses, Elizabeth fue violada y atacada con acosos psicológicos para que aceptara ser la pareja de Brian sin oposición, generando por ende un, entre comillas, respeto absoluto que la salvaba de ser maltratada, hasta llegar a ser tan sumisa como para salir a espacios públicos juntos sin delatar a sus captores. Se determinó que fue síndrome de Estocolmo este caso porque ella declaró posteriormente en varios interrogatorios con la policía que nunca tuvo la intención de huir o siquiera de delatarlos, revelando por ende la identidad de sus agresores, ya que ella se sentía bien. Aún se desconoce el porqué de sus acciones, pero un día despertó de su condición para idear un plan de huida entre tantas mudanzas que realizaban sus secuestradores para despistar a la policía. Antes de una nueva mudanza, Elizabeth utilizó la gran debilidad de Brian, la espiritualidad, comentándole que necesitaban regresar a Utah para conectar su espíritu nuevamente. Brian, creyendo que esta idea fue inspirada del cielo, regresó al lugar donde fueron reconocidos por la policía fácilmente gracias a los medios de comunicación,
logrando ser capturados por los mismos para liberar a Elizabeth Smart de su cautividad. Decidí dejar este caso para cerrar el video porque si ustedes buscan casos de hombres víctimas de el síndrome de Estocolmo, créanme que les será más complicado encontrarlos. No digo imposible, solamente complicado. A comparación de las víctimas femeninas, los cuales abundan en internet. Y desde luego que hay razones culturales de peso que explican dicha situación, aunque eso sería materia para otro video, quizás polémico, pero en fin, no me quiero desviar más del tema que nos está ocupando aquí. Así que, para resguardar la verdadera identidad de la víctima, se utilizó el seudónimo de Leonardo, cuyo matrimonio, cabe resaltar, solo fue de acuerdo religioso. Leonardo es padre de un niño de 3 meses y actualmente, desde hace 10 meses a la fecha que se separó de su esposa, es él quien cuida del bebé, sobre todo los fines de semana. Cabe resaltar que en el tiempo que estuvo unido a su esposa, Leonardo sentía que no podía tener un espacio de convivencia con sus amigos o conocidos, o simplemente un espacio de distracción en el que ella no estuviese presente. Y las personas de su entorno consideraban que era la esposa quien intentaba dirigir y decidir lo que se tenía que hacer en el momento que ella quisiera, como el hecho de ordenarle que avise a sus amigos que se tenía que ir debido a que ella ya había llegado por él y que tenía que subirse al automóvil para que regresaran a casa. La víctima narra que en muchas ocasiones intentó hacerse fuerte y mantenerse en su postura para no ceder a las exigencias cada vez más violentas de su esposa, a costa de las luchas internas que en él se generaban. Frente a tal situación, cabe resaltar, él se llegaba a encontrar en una especie de dilema, ya que sentía que en algún momento tendría que ceder. Leonardo, en el momento en el que estaba durmiendo, y si por alguna extraña razón su esposa se llegaba a despertar, y además a despertar de forma agresiva, de forma molesta, y si ustedes se ponen a pensar que esto puede ser algo inesperado a mitad de la noche, ocasionaba que en muchas, pero muchas madrugadas él se despertara de forma abrupta, lo que era lógico, ya que intentaba tranquilizar a su esposa, pero nunca lograba conseguir su objetivo. Incluso Leonardo sentía vergüenza con sus vecinos por los gritos exacerbados que su esposa emitía, y asimismo el modo en el que él enfrentaba este tipo de situaciones era mediante el diálogo y la negociación de una forma pacífica, situación que de forma evidente contrastaba con la forma en que su esposa reaccionaba, lo cual era mediante gritos amenazadores, llegando al punto extremo de que él sintiera que realizar visitas a sus familiares era motivo de que su esposa se molestara, por lo que convivía con su familia a escondidas de su pareja. Por lo que esto era una situación que en vez de traerle vivencias positivas, le traía sentimientos encontrados en el que pareciera que no estaba haciendo un acto previamente autorizado por su pareja. ¿Y en qué cabeza cabe eso, no? Aunque en este punto, desde la apreciación del propio Leonardo, su esposa le exigía y decidía por él lo que tenía que hacer, pero lo hacía por el bien de él, aclarando desde la apreciación personal de la víctima. Por otra parte, en la vida sexual de pareja, parecía que no existía una buena comunicación, ya que la esposa de Leonardo era quien decidía los momentos en los cuales se tenía que mantener relaciones sexuales, así como las restricciones a las mismas. También, él era acusado de mantener relaciones con otra mujer, situaciones que, claro está, no eran ciertas, aunque tampoco se podía defender del todo. Y cabe resaltar en este último punto que él en muchas ocasiones se llegó a sentir forzado a tener relaciones sexuales con su esposa, ya que
muchas veces él no quería o simplemente no tenía ganas de efectuarlas, independientemente de su estado de ánimo. Y si ustedes se ponen a pensar, hacer algo que está en contra de la voluntad de otra persona y más algo de naturaleza sexual, ¿se podría tomar incluso como violación? Esa sería una pregunta que dejo en el aire, pero él, a pesar de que era un acto en contra de su voluntad, él no lo tomaba así. Él consideraba que era una forma de demostrarle cuánto la amaba. Con el paso del tiempo, Leonardo adoptó un estilo de vida que definitivamente no era el suyo y con el cual no se sentía plenamente identificado. Y él sentía que no tenía alternativa de no hacerlo. Entonces, él ya se veía a sí mismo simple y sencillamente como el proveedor del bienestar de su pareja. Y dentro de dicha provisión no estaba contemplando él el hacer cosas para sí mismo, actividades que le agradaran, de manera que él también pudiera estar, sentir y vivir bien dentro de aquella relación. Pero de todas maneras, él lo consideraba como correcto. Él pensaba que la relación que llevaba con su mujer y aquellas restricciones y aquella violencia que la mujer ejercía sobre él era lo correcto, lo justificaba por el amor. Tras un par de años de matrimonio por la vía eclesiástica, como lo había manifestado en un principio, la pareja se separó gracias al apoyo de la familia más cercana de Leonardo, ya que veían cómo se estaba transformando en la víctima de aquella relación. Sin embargo, al final de esta historia, Leonardo acabó por distanciarse de su círculo de amigos, compañeros y compañeras de trabajo, otros tantos parientes, clientes, en fin, ya que aún defendía las creencias limitantes que habían sido impuestas por su esposa, alegando que los comportamientos de ella eran por simple y llanamente amor. Y si ustedes preguntan por la esposa agresora, aunque los familiares de Leonardo denunciaron las conductas de ella, no procedió dicha denuncia por falta de datos de prueba. Amigas y amigos, espero que estos 3 casos les hayan hecho reflexionar. Y si es así, por favor, denle like a este video, compártanlo con todas sus amigas y amigos en sus distintas redes sociales y déjenme su opinión en la caja de comentarios, ya que para mí es muy importante el conocerla, para seguir haciendo crecer la calidad de estos videos. Síganme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo justo en estos momentos en su pantalla. Y ya que estamos en estas, suscríbanse a este canal y activen la campana de YouTube para que les notifique cuando subo nuevo contenido. Damas y caballeros, espero que tengan muy dulces pesadillas. Hasta la próxima.